Se conocieron en las últimas horas, en los últimos días en realidad, las declaraciones juradas de los candidatos, de todos los candidatos prácticamente. Bueno, todo esto se sabe desde hace algún tiempo, pero digamos ahora con el lápiz un poquitito más fino se puede conocer algunas declaraciones juradas. Y nosotros estamos en comunicación en estos momentos con Popritkin. En este caso, Alfredo Popritkin es contador y por supuesto un hombre al cual vamos a preguntarle respecto de estas cuestiones. ¿Cómo le va, Alfredo? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás vos? Muy bien, perdón que me confundí en el apellido, me trabé en el apellido. Y es difícil, no hay problema. Es cuestión de Estoy acostumbrarse. acostumbrado. Me imagino. Bueno, ya lo vamos a mejorar. Bueno, a propósito de esto de las declaraciones juradas, ¿hay algo que le llame la atención? En las últimas horas se hablaba de que tiene mayor cantidad de dinero, de bienes y demás, el candidato a vicepresidente de Cambiemos que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, hubo otros números también que llamaron la atención. Sí, la verdad que se ve a través del tiempo, más allá de hacer digamos, una apreciación puntual de la declaración jurada de este año, de esta oportunidad. Si uno retrocede en el tiempo, ve que, por ejemplo, en el caso de los Kirchner, han hecho un esfuerzo bastante, digamos, notable de ir incrementando su patrimonio. Más, a raíz de ese incremento patrimonial están hoy siendo juzgadas, o por lo menos va a ser juzgada prontamente, y en estos momentos también, Cristina Fernández, porque claro, ha incrementado, su patrimonio ha evolucionado de una manera notable, llamativa, injustificada. Eso fue todo en un periodo. Y luego a partir de unos años atrás, empezó un proceso inverso, porque claro, la amenaza de estos juicios, la posibilidad de que estos bienes les sean embargados o, digamos, de alguna forma retirados o quitados de su patrimonio, hizo preventivamente que la propia expresidenta los quitara de ese patrimonio, los transfirió a sus hijos y hoy muestra un patrimonio muy disminuido. Eso podríamos decirle que ha sido respecto de Cristina Fernández. En cuanto al caso de Pichetto, bueno, no hicimos un estudio retrospectivo muy largo, pero claro, es un funcionario de larga data, que tiene un patrimonio actualizado de 16 millones y pico de pesos, que no sería un patrimonio tan elevado. Él tiene una casa o declara una casa o una vivienda de 800 y pico de metros cuadrados en Vicente López. Habría que analizar cómo, digamos, cuándo y cómo obtuvo los fondos para adquirir esa propiedad. Después tiene 2 departamentos declarados en la ciudad de Buenos Aires y otro departamento con cochera en Río Negro, en la provincia de Río Negro, provincia de la cual él es oriundo, ¿no es cierto? Después tiene algunos vehículos, tiene tres automóviles, todo eso hace un patrimonio de 16.700.000 pesos al mes de diciembre del 2008. Sí. Así que yo diría que si bien es un patrimonio interesante, no es algo desproporcionado en función a las tareas o a los ingresos que ha tenido como funcionario público todos estos años, y habría que ver si no ha tenido también algún tipo de ingresos adicionales que han reforzado ese patrimonio. Sí, sí. Con respecto a Mauricio Macri, el actual presidente, muestra un patrimonio de 151.700.000 pesos a diciembre del 2018, o sea, a fin del año pasado. Ese patrimonio no es el total de su patrimonio real. ¿Por qué? Porque el actual presidente decidió, cuando asumió la presidencia, conformar lo que se ha dado en llamar un fideicomiso ciego, es decir, parte
aproximadamente un 50% de su patrimonio a la fecha en que asumió como presidente, quedó excluido del manejo propio del mismo presidente, lo puso en cabeza de una empresa administradora que se ocupa, una entidad que se ocupa de administrar esos bienes. Principalmente se trata de acciones. Claro, uno dice, pero bueno, esto no quita de que ese patrimonio que forma parte del fideicomiso ciego no esté declarado, no esté incluido dentro de la declaración jurada patrimonial, que su evolución se incorpore. Bueno, no es así, está totalmente fuera. Entonces, a este valor de declarado actual de 151 millones, debiéramos en realidad adicionar el monto de ese fideicomiso ciego. Pero esto no es todo, esto no es todo. Uno de los bienes más significativos, más importantes de Mauricio Macri, del actual presidente, serían la tenencia accionaria, las acciones que posee del grupo SOCMA, de la empresa familiar o del grupo empresario de la familia, de lo cual él tiene o tenía una significativa porción. Y claro, ¿qué ha hecho él? Bueno, los ha transferido a sus hijos. Esas acciones están transferidas a sus hijos, entonces claro, dice, no las tengo yo más, no me pertenecen, son de mis hijos, por lo tanto no lo declara. Así que ese patrimonio de 151 millones seguramente se debe estar duplicando, triplicando, al menos o por lo menos, como para tener una estimación aproximada de un patrimonio real del presidente de la República. Fredkin, a ver, lo que, más allá de los números que por supuesto son importantes porque son declaraciones juradas, como cualquier ciudadano tiene que hacerlas, claro. Pero digo, en general la gente lo que dice, nada, por eso está todo dibujado, vos te crees que van a tener, no sé, 3 millones de pesos, 6 millones, 10, tienen mucho más, es decir, y sobre todo cuando arrancaron en la política con un saco a cuadros viejo y terminan con ropa importada, con viajes y demás. Macri, bueno, viene del sector empresario, ¿no es cierto? Después seguramente se hará una evaluación al momento del término, a ver si el incremento de su capital fue como consecuencia de las empresas y demás, y todo viene bien, o ha habido algo. Pero aquellos que arrancaron en la política desde abajo, ¿no es cierto? Y que muchos los conocemos, y sobre todo los que son del interior, la gente del interior lo conoce porque son del barrio, dicen, esta persona, este político, hombre o mujer, arrancó con un Fiat 600 y hoy mirá los autos que tiene. Sí, es así, es real, esto pasa. Yo creo que el primer problema está en la eficiencia de los controles, ¿no? Claro. No nos olvidemos, la eficiencia o ineficiencia, no nos olvidemos que quien ejerce el control sobre los funcionarios públicos, incluidos el presidente de la República, los vicepresidentes, etcétera, etcétera, son funcionarios designados y colocados en sus funciones por justamente el propio presidente de la República. Ahí hay un primer problema, la falta de independencia del funcionario que se debe encargar de controlar el patrimonio de los funcionarios. Debería, este es un tema remanido que conocemos hace tiempo, ese funcionario debería ser designado por otro mecanismo o depender de otro poder del Estado o tener una gran autonomía o ser un funcionario con un alto prestigio y reconocida independencia de criterio como para que dé ciertas garantías de que lo que se informa, lo que se declara es debidamente revisado, verificado, controlado a través de los profesionales correspondientes, porque si no, claro, si estos funcionarios miran para otro lado y todo está bien en principio, es muy sencillo introducir distintos tipos de mecanismos para tener un incremento patrimoniales que no forman parte de este patrimonio. Después hay una cuestión también que no debemos olvidar porque hoy está tomando nueva actualidad, nueva vigencia, que es que en el año 2013
la ley de ética pública, que es la norma que regula la forma en que se presentan las declaraciones juradas, esa ley fue modificada para mal. Es decir, información que antes se debía entregar, se debería suministrar dentro de la declaración jurada, como era el caso de el patrimonio colocado a nombre de familiares cercanos. Bueno, esa obligación desapareció. Claro. Y las declaraciones juradas se presentan en simultáneo o en, digamos, en correlación o en concordancia con las declaraciones juradas impositivas. Sí. Eso lleva o llevó a que de alguna manera bueno, se suprimiera determinado tipo de información o se aplicara criterios impositivos para cuestiones que tienen que ver con asuntos netamente patrimoniales de funcionarios públicos. Es decir, se ha perdido calidad de información y cantidad de información a partir de la reforma del 2013. Pero además tenemos un aspecto fundamental que varias veces me ha consultado, incluso la Oficina Anticorrupción, y hemos sugerido su modificación o aclaración o ampliación en las declaraciones juradas, que es el tema de las sociedades cerradas que forman o que integran los funcionarios públicos, porque es muy fácil comprar una propiedad y ponerla a nombre de una sociedad cuya evolución no se informa, esa sociedad no indica cómo obtuvo los fondos. Pensemos, si no, en el caso de los sauces, pensemos en el caso de Otesur, como ejemplos, digamos, muy claros que casi todos conocemos, que se han creado de la nada, son sociedades que se crearon durante el ejercicio de la función pública de sus titulares, que eran la familia Kirchner, que fueron los accionistas, y que, bueno, evidentemente escondieron, ocultaron dentro de su patrimonio, dentro de su activo, bienes de altísimo valor que nunca se demostró cómo se obtuvo ese dinero. Así que esas artimañas, sí. Sí, no, simplemente quería, porque ya estamos cerrando, que también es un caso que todavía llevará una definición en los próximos tiempos, teniendo en cuenta que Florencia Kirchner está en Cuba por un problema de salud y que además también se espera que la justicia fije fecha de juicio oral y público, ¿no es cierto?, el tribunal que lleva los sauces y también el caso de Otesur. Bueno, queremos agradecerle, porque ya se nos va el programa, ¿sí? Ok. Bueno, muchas gracias por este contacto, Popritkin. Gracias a ustedes por la entrevista y hasta cualquier momento. Hasta luego. Alfredo Popritkin, contador forense, ex titular, en este caso miembro que ha sido acudido obviamente a través de distintas pericias de estas características por el cuerpo judicial, la Corte Suprema de Justicia